Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante complejo, pero bastante lindo. Vamos a estar compartiendo lo que es la Trinidad del hombre. Dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. En este momento usted está viendo mi cuerpo. Después vamos a estar explicando el espíritu y el alma. Entonces es muy importante que conozcas algo sobre la naturaleza humana y específicamente en lo que se refiere a nuestra naturaleza triple, espíritu, alma y cuerpo. Este es un concepto generalmente ignorado por la gente común, o aún por científicos, y por eso no se logran solucionar los problemas que nos atañen a toda la humanidad. La psicología o la psiquiatría intentan dar alivio a los problemas del alma, pero fracasan porque no entienden que la raíz de la mayoría de los problemas psicológicos es espiritual. Igualmente la medicina busca alivio a los problemas del cuerpo y aunque ha obtenido resultados importantes en ese sentido, sin embargo no puede llegar a dar salud plena al hombre, porque también ignora la raíz última de todos los males físicos, que es una raíz espiritual y es las consecuencias del pecado. También hay enfermedades producidas por demonios, según la palabra de Dios, por espíritus, que, digamos así, las personas o tal vez los médicos ignoran que esa enfermedad es producida por un demonio. Jesús, en la palabra de Dios, en Mateo 9:33, había un hombre que era mudo. Puede ser mudo porque tiene mal la lengua o mal un órgano, algo físico, un defecto físico, pero en este caso era un demonio. Y dice Jesús que expulsado el demonio, el mudo habló. Entonces, no se sabe eso de la existencia de demonios que producen enfermedades. Uno de los casos más conocidos es del endemoniado gadareno, alguien que iba entre los sepulcros ahí y lo ataban con cadenas y las rompía las cadenas porque era la fuerza de los demonios, que no del hombre, sino de los demonios que estaban en el hombre. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús los expulsa a todos. En este caso tenía muchos demonios y el hombre queda en su juicio cabal. Lamentablemente hay en muchos manicomios o en muchos lugares, también aquí digamos fuera de esos lugares, personas oprimidas o endemoniadas que no hay respuesta para la medicina, ni la psiquiatría, ni las pastillas, ni nada. Solamente la respuesta es el nombre de Jesús, un milagro de parte de Dios y el poder del Espíritu Santo actuando, sanando o expulsando esas enfermedades, que son no todas las enfermedades, pero una gran mayoría, producidas por demonios, o sea, demonios equivalente malo de un ángel, y el demonio puede entrar en personas que están digamos desprotegidas porque no tienen a Dios y le producen dolores, aflicciones, enfermedades. Y en muchos casos Jesús expulsaba a los demonios y los enfermos se sanaban. En otros casos había personas que tenían mal los ojos, y entonces Jesús oraba por ellos y se sanaba, digamos, la parte física, entonces la persona podía ver. Entonces también la sociología
fracasa en su intento de corregir la conducta de la humanidad porque a su vez ignora la raíz espiritual de los problemas de conducta social del ser humano. Jesús dice en Mateo 15:19 que el problema está en el corazón, ¿no? El hombre heredó la naturaleza pecaminosa desde Adán, y la tendencia al pecado, o sea que no hay ni uno en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20 en la palabra de Dios. O sea que tenemos esa tendencia al pecado que solamente se puede contrarrestar con la presencia de Jesús en nosotros o el Espíritu Santo que entra cuando uno entrega la vida a Jesús y nace de nuevo del Espíritu Santo. Esto es algo, digamos así, un misterio para la gente que no sabe de estas cosas, y estamos revelando estos misterios porque es la única manera de que la persona pueda ser transformada en su carácter, ¿no? A veces uno nace con un carácter malo o tendencias malas, o va alimentando pecados, y cuando llega un punto que alimentó tanto el pecado, se mete un demonio ya de ese pecado, puede ser asesinato o algo así, o vino, o borrachera, o sexo, y la persona ya no puede volver atrás, excepto que se arrepienta de sus pecados, pida ayuda a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo entre en su corazón y Él lo libere de ese mal, ese poder del Espíritu Santo, ese poder demoníaco, pero solamente a través del Espíritu Santo se puede hacer. Dice en San Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la blasfemia. Todos los pecados nacen del corazón. O sea, eso, recuerda, está en San Mateo capítulo 15, versículo 19. Por eso en Proverbios 23:26 Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando uno decide caminar en los caminos de Dios, cuando uno decide someterse a la autoridad de Dios, Dios viene y entra en el corazón. Dice Jesús: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso es literal. Entonces, cuando entra Jesús, entra el Espíritu Santo y se une a nuestro espíritu y somos realmente hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene más poder que nuestra naturaleza carnal, y los frutos del Espíritu comienzan a fluir, y entonces la persona que tenía un carácter irascible empieza a calmarse, empieza a tener amor por las personas. Y yo he estado en cientos he visto miles y miles en mi trayectoria como predicador de personas. Recuerdo, estaba en Estados Unidos y había un predicador que estaba predicando a mexicanos, y eran muchísimos mexicanos, casi todos borrachos, adúlteros, todos. Y bueno, le predicó y entregaron la vida a Jesús, y después dieron testimonio: yo no necesito tomar más, no le voy a pegar más a mi esposa. Se abrazaban y se besaban con la esposa. Los hijos que le tenían miedo al padre ya no le tenían miedo, cambiaron, así. ¿Por qué? Porque entró Jesús en su corazón, y Jesús es el único que puede cambiar. Entonces solamente Cristo puede solucionar los desarreglos del hombre en su vida, cuando éste le permite solucionar su desarreglo fundamental, que es la relación con Dios, que está rota por el pecado. Solo entonces la vida abundante de Dios puede fluir sobre él y llenar su vida. Al solucionarse el problema del espíritu, se soluciona también los del alma y aún los del cuerpo. Entonces comienza Dios la sanidad en la parte más interna nuestra, que somos realmente nosotros, que es el espíritu que está dentro de nosotros. Entonces, cuando la persona se entrega a Jesús, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 Corintios 6:11 marca una lista de pecados que le está hablando a los corintios, que eran ya cristianos,
Y le dice, esto eran algunos, pero ya han sido santificados, ya han sido justificados, ya han sido lavados, ya han sido limpiados por el Espíritu Santo de Dios. Es el cambio que la gente no sabe que sucede y que puede suceder cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. No es cambiarse de religión, no es hacer ritos religiosos. Ningún rito religioso te cambia, ni tomar la comunión, ni nada por el estilo. Es tomar una decisión de que Cristo entre en tu vida, arrepintiéndote de todos tus pecados, creyendo que Cristo en la cruz llevó tu culpa y tu castigo, y invitar a Jesús que entre en tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo te comienza a transformar. Y dice el libro Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes vivirán. Si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, ustedes tendrán vida eterna. Por esa misma naturaleza triple es la razón por la cual muchas veces experimentamos altibajos en nuestra vida espiritual o no alcanzamos la plenitud de vida prometida por el Señor en su Biblia, en su palabra. La comprensión de cómo actúan y se relacionan nuestro espíritu, alma y cuerpo nos permitirá disfrutar de una vida espiritual plena y cumplir el anhelo de cada hijo de Dios, vivir una vida de santidad práctica. Vamos a un corte y seguimos.